Comunicación con la congresista de la República del Perú, de la región amazónica de San Martín, Carol Paredes. Carol, muchas gracias por concederme esta entrevista, muy gentil como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial y desde aquí, desde la Amazonía, también un saludo cordial a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, de todo lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Lamentablemente, siempre en el Congreso peruano hubo polémica, escándalo, y ahora se habla de una presunta red de prostitución en las instalaciones del Poder Legislativo. ¿Qué nos puedes decir tú como congresista, como mujer? Porque esta información también denigra a las mujeres trabajadoras que quizás tienen mucha honestidad, mucha corrección, están ahí por méritos, pero lamentablemente este escándalo salpica a mucha gente, incluso a los legisladores hombres. Ahora hace poco por un motivo ajeno a las instalaciones del Congreso, están denunciando, por lo menos poniendo en sospecha, que un congresista pudo haber violado a una joven. ¿Qué nos puede decir de este escándalo que realmente nunca se vio en la historia del Parlamento? Bueno, primeramente yo sí considero que hay que tener muchísimo cuidado respecto a los temas que se tratan principalmente del Congreso. Efectivamente, como mujer, yo creo que nadie en su sano juicio puede aceptar este tipo de situaciones. Al contrario, deberíamos, además nos hemos pronunciado, yo he sido presidenta de la Comisión de Ética cuando nosotros sancionamos a un congresista por haber hecho uso de las instalaciones y haber tenido relaciones sexuales dentro de la institución. Que Y fue luego el proceso de expulsado y educación, luego detenido, Freddy Díaz este, Monaga. así es, y ahí la instancia responsable de hacer la investigación tiene que ser una investigación totalmente responsable, como se está dando en el tema del Congreso. Considero que tiene que haber una investigación bastante profunda para que justamente este tema se esclarezca, porque nosotras las mujeres no podemos estar de boca en boca y además también nosotros las mujeres tenemos la capacidad suficiente para poder ostentar un cargo y también asumir diferentes responsabilidades muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos que se haga la investigación que corresponde y tengo la información, porque nosotros solicitamos la información también, se está dando todas las garantías y se está generando todos los espacios necesarios para que justamente esta investigación llegue al espacio que corresponde y que se sancione en caso de encontrar culpables. Yo estoy en Bolivia, tengo buena relación con varios congresistas, legisladores que son diputados y senadores de diferentes partidos políticos, y muchos se quejan de que cuando mandan peticiones de informe, tanto orales como escritas, ningún ministro las responde. ¿Cómo es el caso del trabajo legislativo en Perú? Incluso acá el gobierno de Arce prohibió las interpelaciones a los ministros. Parece que el poder legislativo está atado de manos en Bolivia, como es el caso del Perú, la relación con el poder ejecutivo que preside la doctora Dina Boluarte. Mira, una de las cosas que nosotros no podemos dejar de hacer como congresistas es asumir nuestras funciones como tal. Yo creo que el que nada debe, nada teme. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de interpelar, de censurar a los ministros en los momentos y en los espacios que corresponden, cuando nosotros vemos que efectivamente no está respondiendo a la altura, no está cubriendo las expectativas, no de los congresistas, sino de la población. O sea, si tú ves, por ejemplo, que un ministro no está respondiendo a sus funciones como debe, tú tienes la posibilidad y tienes la responsabilidad de hacerlo, porque además tú no estás usurpando una función, te dice la propia Constitución, te dice tu propio reglamento, y además también eso tiene que ver mucho, porque cuando tú eres congresista uno puede ser juez y parte de una gestión. Por ejemplo, yo he visto algunos colegas que han asumido el rol de ministros. ¿Cómo tú puedes hacer un trabajo de fiscalización cuando eres juez y parte? O sea, yo creo que esas cosas lo tenemos que tener bastante claros Disculpa, los Carol, y lo más congresistas. curioso, que cuando un congresista es designado ministro, cuando termina su gestión o cuando lo censura, vuelve a su curul en el Parlamento. Además, muchos regresan con situaciones, o sea, de odio interno hacia la propia gestión, ahí recién se empiezan a pronunciar.
Es lo que nosotros hemos visto en algún momento. Algunos, por ejemplo, son parte de esta gestión que han sido ministros, ahora están en contra de su propia gestión, a pesar de haber sido elegidos como parte de esa Ejemplo, lista, como Guido parte de ese Bellido de staff. Cusco. Bueno, así como puedes, como tú estás mencionando, hay otros, pero efectivamente, cuando uno Palermo. tiene las cosas claras y tiene sus responsabilidades también claras, no tiene por qué tener que atarse, ¿no? O sea, tú no puedes estar atado a un ejecutivo que no responde. Nosotros hemos sido una de las personas que nos hemos pronunciado mucho cuando estuvo Pedro Castillo en el gobierno. Nosotros este, nos hemos pronunciado frente a la vacancia de Pedro Castillo. Nosotros sí estábamos a favor de la vacancia de Pedro Castillo, porque efectivamente, en vez de que el Perú se una, se ha desunido, se ha generado un sinnúmero de convulsiones sociales, pero gracias a lo que tiene el Perú como parte de sus riquezas, que es su propia gente, o sea, se está manteniendo, y además también porque hasta ahora, con todos con sus altos y bajos, se está manteniendo en términos económicos, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos allí una enorme responsabilidad de pedir cuentas al Ejecutivo y que priorice los principales temas que son de interés, que nos generen bienestar a todos y que genere principalmente la economía que todos buscan en nuestra población, ¿no? La última pregunta. Ahí me enteré hace poco la conformación de los congresistas peruanos al Parlamento Amazónico y tú eres una de ellas. ¿Qué trabajo están haciendo desde el Parlamento Amazónico por el bien de la Amazonía peruana? Recordemos que hace poco se debatió si Perú iba a firmar el acuerdo de Escazú sobre las leyes medioambientales. Muchos decían que era atentatorio contra la soberanía del país. Uno de ellos era el almirante Montoya, hoy congresista de la República. ¿Qué nos puede decir del trabajo y cómo está el tema del acuerdo o el tratado de Escazú? Yo efectivamente no estoy a favor del Tratado de Escazú. O sea, nosotros tenemos nuestras propias, también nuestras propias, Legislación. miradas, ¿no? Nuestra propia legislación. Lo que nosotros, y además el tema de la conservación y la protección de nuestro medio ambiente, de nuestras comunidades originarias, nativas y como se los quiera llamar, no depende solamente de tratados y de leyes, depende de decisiones y voluntades políticas, ¿no? Entonces, tú no puedes estar Tú no puedes estar sujetos cuando tú tienes como ejecutivo una enorme responsabilidad. Lamentablemente.